Buenos días otra vez. Vamos a hablar ahora sobre el síndrome metabólico. En realidad, el síndrome metabólico suena como algo, pues, terrible, pero vamos a explicar ahorita en qué consiste. Y simplemente, el mensaje es que el sobrepeso y la obesidad nos pueden llevar a que el organismo se descomponga y que metabólicamente haga más probable que desarrollemos otras enfermedades más graves, como pueden ser la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Entonces, eh, todo esto, ¿de dónde viene o por qué viene? Pues durante la evolución, que me disculpo porque aquí nada más hay hombres, no hay mujeres, pero evolucionamos juntos. Durante la evolución al hombre, pues estos hombres que nos antecedieron hacían muchísimo ejercicio para poder llegar a su comida. Si nosotros vemos por aquí a los cazadores, por ejemplo, este cazador que va a cazar un mamut, y entonces sí que toda la gente que está con él va a comer muchísimo durante un rato la carne de esta mamut, pero después, pues los hombres van a seguir caminando buscando sus presas y esto va a hacer que coman pues frutos o lo que vayan encontrando en el camino y que tengan este cuerpo que corresponde a alguien que hace ejercicio y que come lo que necesita para mantener su energía. En cambio, y esta evolución hasta el Homo sapiens sapiens, pues si ven aquí, ha sido en millones de años, ¿sí? Pero sucede que en los últimos 30, 40 años, hemos tenido un exceso de comida que puede estar en el supermercado y pues nosotros vamos a cazar al supermercado, al Oxxo, a la tiendita de la esquina y entonces lo que pasa es que si seguimos a este paso, pues vamos a acabar como el Homo obesus y eso no es ventajoso para los humanos. Es mejor que tengamos un buen peso, porque cuando estamos con sobrepeso y obesidad, que ya se considera una enfermedad, la obesidad, pues podemos desarrollar otras patologías. Y esto pues no es ventajoso para nadie. Entonces, en México tenemos que el 71% de los adultos están o estamos en sobrepeso y diabetes. Esto quiere decir 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Y la obesidad es algo que nosotros podemos prevenir, aunque la obesidad depende de muchas cosas, no depende nada más de que comamos mucho y hagamos poco ejercicio. Eso es lo principal. Pero también hay factores genéticos, es decir, que nos vienen de nuestra familia. Si tenemos un papá o una mamá o una abuelita o un abuelito, un tío obeso o en un sobrepeso franco, pues eso probablemente a nosotros nos ha dado cierta información a nuestros organismos que determinan que con menos comida vamos a engordar más. Y otros factores ambientales, además de comer mucho, como algunos tóxicos, como el arsénico. Hay algunos lugares donde el agua está contaminada con arsénico por la explotación minera, por ejemplo. Y entonces estos factores ambientales también pueden darnos información al genoma que no es un cambio genético, sino se le llama epigenético porque es a otro nivel, pero sí se puede pasar a la siguiente generación. Entonces, probablemente nosotros vamos a tener un cuerpo parecido al que tenía nuestra mamá o al que tenían nuestras abuelas, pero esto no quiere decir que no podamos hacer nada para prevenirlo, porque la obesidad
aumenta la susceptibilidad de padecer otras enfermedades. Por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y bueno, en sí, estar en sobrepeso o en obesidad, pues no es ni bueno ni malo. A Botero le gustan mucho las curvas, y aquí nos pone una familia con la señora que les ayuda a cuidar a los niños, y vemos los factores genéticos y epigenéticos, porque tanto la señora que les ayuda como ellos, pues están en esta condición que él diría que no es de sobrepeso, pero si nosotros lo vemos con cuidado, pues parece que sí. Entonces, eh, durante la digestión, cuando nosotros comemos tres tipos de alimentos: los carbohidratos, que son los azúcares, las proteínas, y las grasas o los lípidos. Estos compuestos son degradados en el intestino a compuestos más simples y son absorbidos hacia la sangre y pues llegan como estimulan, por ejemplo, aquí en el páncreas, que se secrete una hormona que se llama insulina, que va a promover que tanto el azúcar como las proteínas y los lípidos ya en cortados, pues vayan hacia las células de todo el organismo. Y bueno, ¿qué les llega a las células del organismo? Pues depende de qué comamos. Por ejemplo, aquí tenemos que lo que más debíamos comer son verduras, seguido por frutas, y como último, las proteínas animales. Nosotros muchas veces preferimos comer comida que ya está preparada. Muchas veces no es porque queramos, sino porque tenemos poco tiempo para comer y no nos hemos dado tiempo para preparar los alimentos. Entonces, comemos cualquier cosa. Aquí está la comida chatarra, aunque el chocolate oscuro es también un buen alimento en pequeñas cantidades. También depende de cuánto comamos. Si comemos como cuando nosotros éramos pequeños, que la abuelita siempre nos decía, ¿no quieres más? Y si no comíamos otra vez, pues era que no nos había gustado la comida, en lugar de comer una sola porción de un tamaño razonable, pero muchas veces comemos hasta llenarnos en lugar de hasta estar satisfechos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los carbohidratos, esta torta de tamal, pues muchas personas en la Ciudad de México la desayunamos, y pues vean que predominantemente está hecha de carbohidratos. Entonces estos carbohidratos son sacáridos y se van a degradar hasta monosacáridos para ser absorbidos. Son las proteínas, que están compuestas por aminoácidos, y estas son las grasas, que están compuestas por ácidos grasos, colesterol, y que su forma más sencilla son los triglicéridos. Entonces, cuando nosotros comemos, por ejemplo, muchas grasas y muchos carbohidratos, que es lo que predominantemente comemos, a lo mejor cuando vayamos a hacernos un análisis, vamos a ver que vamos a tener altos en la sangre los triglicéridos, y probablemente es el primer signo de que nuestro metabolismo ya no está funcionando tan bien. Entonces, la glucosa es el azúcar simple y es el más abundante en la naturaleza. La sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, la sacarosa es el azúcar de mesa, lo que nosotros le ponemos, por ejemplo, para endulzar a las aguas o para endulzar el café. Y hay que usarlo con mucha moderación. Por ejemplo, de vez en cuando podemos comer algún pastelillo o algún dulce, pero esto no puede ser la base de nuestra alimentación, porque los humanos tenemos dos formas de almacenar esta glucosa de más si no estamos haciendo suficiente ejercicio. En el músculo, en los músculos, con lo que hacemos, caminamos y hacemos todo el ejercicio, o en el hígado, más bien, y en el hígado. Y las grasas, pues se almacenan
en el tejido graso, tejido adiposo, y pues nos dan la pancita, por ejemplo, aunque la grasa también se puede almacenar en el tejido celular subcutáneo y en otros sitios, pero la grasa de la pancita es la que es más activa metabólicamente y que libera más hormonas y sustancias químicas que nos pueden hacer desarrollar este síndrome metabólico. Ahora, la glucosa, cuando la tenemos de más, pues hay la transformación de esta glucosa también para su almacenamiento en el tejido adiposo. Entonces, una de las principales características de nuestra alimentación que no está bien son los refrescos, porque cuando tomas un refresco de 600 mililitros, que es lo que llamamos un refresco mediano, que es el tamaño más vendido en México y lo que nos quita la sed, pues normalmente vas a estar consumiendo 60 gramos más o menos de azúcar. Una Coca-Cola tiene 63 gramos de azúcar, una Pepsi 68, una Mirinda 78, etcétera. Entonces, ¿esto qué es? Pues son como 12 cucharadas cafeteras o más de azúcar. Es como, por ejemplo, nosotros nunca le echaríamos al agua dulce que tomamos, bueno, que tomamos frutal, esta cantidad de azúcar. En realidad, si es un agua que tiene naranja, pues la naranja es suficientemente dulce, hay muchas frutas que son suficientemente dulces y no deberíamos agregar nada más de azúcar. Pero jamás le pondríamos tantas cucharadas de azúcar, cuando más 1 o 2 cucharadas por una jarra grande de azúcar, de donde podemos tomar toda la familia agua. Aquí es nada más para mostrarles qué cantidad de azúcar tienen estas bebidas. Y, por ejemplo, los refrescos pues tienen mucho azúcar, pero lo que más azúcar tiene son los jugos. Entonces nosotros muchas veces le damos a los niños jugos de manzana o de piña pensando que esto es más sano porque no tiene gas y porque pues son jugos, vienen de las frutas, pero es mucho mejor comer la fruta completa porque además tiene fibra que tomar refrescos. Esto nada más para alguna fiesta, y los jugos nunca en el estado en el que nos los venden. Hay que diluirlos a la tercera parte o a la mitad cuando menos, y no dárselos a los niños así como los vemos con su juguito y pensamos que con eso los niños van a estar muy bien. También es muy malo para sus dientes, pero bueno. Entonces, la insulina, ya habíamos mencionado, se produce en el páncreas está aquí cerca del intestino, tras del estómago, es una glándula que es larguita, donde están estos organitos que se llaman islotes pancreáticos, y aquí en verde podemos ver a las células que producen la insulina, que se llaman células beta. Entonces, cuando comemos y aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, estas células secretan insulina y la insulina estimula el almacenamiento de azúcar, proteínas y grasa en el hígado y inhibe, o sea, impide que el hígado produzca glucosa y que salgan azúcares hacia la circulación. Hay otras hormonas que cuando estamos en ayunas pueden inhibir todo lo que hace la insulina y estimular, por ejemplo, que salga azúcar del hígado para no caer, y esto impide que caigamos en un estado de baja azúcar que nos haría sentir muy mal. Pero bueno, la insulina lo que hace es almacenar, estimular que se almacene. También estimula la entrada de glucosa al músculo y a los adipocitos, a estas células grasas, y en el músculo la síntesis y el almacenamiento de grasa, igual que en los adipocitos. Entonces, ¿en qué momento estamos en equilibrio? Pues cuando lo que comemos es igual a lo que gastamos. Y el ejercicio es un componente muy importante de este gasto energético. Entonces, lo que nos dice si estamos en peso o en sobrepeso o en obesidad es este índice de masa corporal que todos podemos calcular poniendo nuestro peso en kilogramos, lo que nos da las básculas normales de casa, entre la altura al cuadrado, es decir, si es
si alguien mide 1,70 es 1.7, es 1.7 por 1.7, ¿sí? Eso es altura al cuadrado. Entonces, si tenemos un índice de masa corporal menor a 18, pues nos falta un poco de peso. Si tenemos entre 18 y 25, estamos en peso. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso. Y más de 30 hablamos de obesidad. También podemos medir la cintura y eso también nos da un índice de qué tan en sobrepeso o obesidad podemos estar. Entonces, el cuerpo no necesita la cantidad de azúcar que estamos tomando y esto es dañino, es demasiada energía para tu cuerpo. La Organización Mundial de la Salud fijó un límite máximo de azúcar añadida a la dieta humana de 10 cucharadas para una persona adulta y solamente 7.5 cucharadas para los niños. Esto es al día. Y si ustedes simplemente van sumando, si ya se tomaron 2 refrescos, pues ya se tomaron el doble del azúcar que se está recomendando. Y si por ejemplo se rebasa el máximo tolerable de azúcar en un día al 20%, por ejemplo, cuando se toma un refresco de 600 mililitros y ya no podríamos comer ni fruta ni nada más porque ya estaríamos pasando la cantidad máxima de glucosa que el cuerpo puede tolerar. Entonces, en el caso de un niño, si se toma 200 mililitros de refresco, pues estará tomando 60% más del límite máximo de azúcar adicional para todo el día. Y si además se comen las tortas de tamal y el pan dulce y pues todo lo que comemos, que muchas veces tiene azúcar añadida, pues es realmente una intoxicación del organismo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este aumento en la ingesta, en lo que comemos, y llevamos un aumento de peso con baja actividad física, pues el páncreas va a secretar más insulina. Y esta hiperinsulinemia, nada más hiper porque es mucha, insulinemia de mucha insulina, nos va a promover que aumente los triglicéridos, que ya dijimos que son las grasas, que aumente la presión arterial, que aumente y que se produzca una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esta resistencia a la insulina? Pues que hay mucha insulina, pero que el organismo, pues las células impiden que la insulina actúe como debía actuar, porque si actúa como debía actuar, pues nos podría dar probablemente hipoglucemia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una cintura peligrosa, este pobre David, que se fue así a hacer un postdoctorado a Estados Unidos y regresó así, o a México, ¿sí? No debe ser mayor a 85 centímetros en mujeres y a 95 centímetros en hombres. Entonces, esto no es poquito. Si ustedes ven la cinta métrica, pues es bastante, pero si pasamos de acá, pues ya estamos en peligro de estar en sobrepeso o obesidad y de desarrollar todos estos problemas que juntos, dependiendo de la genética del individuo, pues nos pueden llevar a que estas células del páncreas ya no produzcan suficiente insulina. Y si ya no producen suficiente insulina, entonces no van a poder mantener la glucosa en niveles bajos y entonces esta disminución de insulina nos va a producir la diabetes mellitus tipo 2. Esta diabetes mellitus tipo 2 es muy silenciosa. En principio no vamos a saber muy bien que tenemos diabetes, pero por eso hay que tratar de prevenir. Y para esto hay que prevenir todo de lo que hemos estado hablando, toda esta obesidad y este incremento en el índice de masa corporal. Si nosotros tenemos demasiada grasa en el organismo,
Pues, por ejemplo, se va a producir el almacenamiento de unas placas. Bueno, aquí tenemos el intestino delgado, va a haber mucho azúcar y va a haber mucha insulina secretada, y esta insulina va a promover que se almacene mucha glucosa, y también se puede producir que se almacene grasa en el hígado, y entonces que tengamos un hígado graso y que deje de funcionar bien, y que se pueda almacenar también grasa en el músculo. El cerebro tampoco está funcionando muy bien, aunque las células del cerebro no necesitan insulina para que entre esta glucosa a ellos. Tanto la grasa como el músculo sí lo necesitan. Y se puede empezar a almacenar grasa en los vasos sanguíneos también, con lo cual se produce unas placas que se llaman placas de ateroma, y se produce aterosclerosis. Además, todo esto llama al sistema inmune, le llama la atención, y entonces tenemos que van las células del sistema inmune, que se llaman macrófagos, a ver qué está pasando, y después también otras células del sistema inmune, y entonces vamos a tener una inflamación de bajo grado. No es como la inflamación que se produce cuando nos pegamos o tenemos un golpe, pero todo el tiempo va a haber esta inflamación de bajo grado. Además, los chicos con obesidad, por ejemplo, tienen una disminución de la autoestima porque los llaman gorditos. No se trata de combatir a los obesos, no, ni a los que tienen sobrepeso, ni de burlarse de ellos. Se trata de ayudar a que la gente que tiene obesidad y sobrepeso se atienda, se ponga en manos de especialistas y baje de peso. Ya no me voy a detener mucho aquí, pero todo lo que puede pasar con la obesidad o con el sobrepeso, pues es un sobrepeso para prácticamente todos los órganos, que nos pueden llevar a tener muchas complicaciones. Entonces, hace algunos años, salió la dieta clásica de distintos países, y nuestra dieta clásica de una familia en un pueblo, pues vemos que sí tiene verduras y frutas, no muchas, pero sobre todo tiene también pan dulce, tiene muchos carbohidratos, tiene alimentos compuestos, y tiene, miren cuántos refrescos se toman a la semana, también la cerveza, el alcohol también tiene calorías. Entonces, si todo esto se tomara se comiera y se fuera discreto, pues habría la mitad o la tercera parte de todo esto, y no necesitamos comer tanta glucosa. Entonces, vemos aquí a los papás que están en sobrepeso claramente, y este chiquito que también ya está gordito. Además, bueno, pues lo que comemos nosotros, pues vamos a pasarle también esta información cultural a nuestros niños, y pues vamos a hacer que esta dieta, este sobrepeso, pues se perpetúe. Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de signos que aumentan el riesgo de padecer estas enfermedades que ya hemos dicho, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Entonces, entre estos signos están la obesidad central, la panza, el desorden de los lípidos en la sangre, por ejemplo, los triglicéridos altos, el colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo, el aumento en la presión arterial y un aumento en la insulina y una resistencia a la insulina de los tejidos, o lo que se llama intolerancia a la glucosa. También puede haber otros signos, como el estado protrombótico, el estado proinflamatorio del que hablábamos, donde puede haber aumento de ciertos marcadores de inflamación. Si nosotros en el laboratorio les damos a las ratitas blancas azúcar, un agua con azúcar como agua de uso, después de 2 meses, las ratitas van a estar más gordas, vean, después de 2 meses de estar tomando agua con azúcar,
Y esto es porque tienen panza, igual que nosotros. Y a los 6 meses, pues vean que ya tienen mucha más panza, ¿sí? Y bueno, este es un laboratorio este es un experimento que se ha hecho en el laboratorio y donde han participado mis alumnos, pero sobre todo la doctora Miriam Velasco, Carmen Sánchez y muchos alumnos de maestría y de doctorado. Y también hemos visto, estos son ratas macho, también esto lo hemos visto en las ratas hembras, que después de tomar 6 meses de agua con sacarosa al 20%, es decir, le ponemos sacarosa, azúcar, de manera que haya 20 gramos de sacarosa en 100 mililitros de agua, y vemos que tanto los machos como las hembras, como los machos, las hembras a las que les sacamos los ovarios para quitar la acción de las hormonas, pues desarrollan esta obesidad. Entonces, esta obesidad nos puede llevar el síndrome metabólico a la diabetes tipo 2. La diabetes, hay muchos tipos de diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad diferente donde hay factores ambientales también, por ejemplo, infecciones y factores genéticos que nos pueden llevar a que hay un ataque del sistema inmune, del propio sistema inmune, a las células beta, y entonces se deje de producir insulina, y entonces esta diabetes tipo 1 es más propia de niños, después de haber tenido alguna infección, y pues esta depende de que se les administre insulina, pues ya durante toda la vida. Y esta no es una enfermedad mortal porque tenemos se puede administrar insulina, pero esta enfermedad pues es muy distinta, nada más se llama diabetes porque eh, lo que quiere decir la diabetes es que hay una cantidad excesiva de glucosa en la sangre. En cambio, la diabetes tipo 2, que es de la que ya hablamos, puede haber síndrome metabólico, puede haber un almacenamiento excesivo de energía, y todo esto nos puede llevar a la resistencia a la insulina y después al aumento de glucosa plasmática, al agotamiento de las células que producen insulina y a la diabetes tipo 2. También hay una diabetes que es la diabetes MODY, que depende más de la genética. Esta diabetes tipo 2 es poligénica, es decir, hay muchos factores que contribuyen. También, por ejemplo, la falta de ejercicio, la microbiota, se me olvidó hablar de eso, lo que antes se llamaba la flora intestinal, que la flora intestinal va a estar más sana si comemos menos y más equilibrado. Esta diabetes MODY depende más de un solo gene, y la diabetes del embarazo, que se produce nada más durante el embarazo, y cuando nace el producto, se quita, pero se quita aparentemente, y las mujeres que han tenido diabetes del embarazo se tienen que checar durante toda la vida y tienen que procurar tener una dieta balanceada y hacer ejercicio, porque con frecuencia después pueden desarrollar diabetes tipo 2. Por eso la gente que ha tenido diabetes del embarazo, aunque se le haya quitado cuando nació el bebé, pues se tiene que cuidar durante toda la vida. Entonces, estos son algunos datos de la diabetes. No me voy a detener mucho porque alguien más va a hablar o ya habló de eso. Y lo que quiero hacer énfasis es que hay muchas personas que no saben que tienen diabetes. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si tenemos diabetes? Bueno, podemos medirnos la glucosa, por ejemplo, y los signos de la diabetes es que tenemos mucha sed, tomamos mucha agua, vamos mucho al baño, hay un aumento en la frecuencia y cantidad de orina. Podemos tener pérdida de peso porque cuando la insulina ya no está funcionando, pues ya nos está introduciendo la glucosa a las células. Entonces, aunque hay mucha glucosa afuera, las células están desnutridas y hay pérdida de peso cuando la diabetes está activa. Y comemos mucho porque como no podemos almacenar bien nuestros nutrientes,
pues hay un aumento del apetito. Entonces, si tienen alguno de estos signos o varios de ellos, pues es mejor que vayan a checarse. Y este plato del buen comer, que hay que modificarlo un poco, pues simplemente es para ver cómo tenemos que comer todos los días, de lo cual también nos van a hablar después o antes de esta charla, y tomar mucha agua. O sea, bueno, ¿qué es tomar mucha agua? Pues tomar agua para quitarnos la sed y tomar agua en lugar de tomar refrescos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente a la que no le gusta el agua, pero el agua es muy sabrosa y sí podemos tomar, por ejemplo, tés, siempre y cuando no les pongamos azúcar, o agua con alguna fruta, o hacen unas aguas que le ponen pepino para cambiar el sabor del agua, pero es muy importante que sea agua sin azúcar. Y en otro momento, bueno, hay un programa de la SECTEI y de la Secretaría de Salud que se llama Salud en tu Vida y Salud para el Bienestar, en el que pueden entrar a Salud en tu Vida, Ciudad de México.gov.mx, y recibir consejos de alimentación, de cómo llevar una vida más saludable y hacerse algunas preguntas, y si están en riesgo de tener sobrepeso, obesidad o especialmente diabetes, pues aquí mismo los pueden canalizar y brindarles atención médica, de lo cual también nos van a hablar en otro momento. Bueno, creo que con esto voy a terminar. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues la pueden mandar al chat.